Buenos días. Es un privilegio para mí y para mi esposa poder compartir con ustedes. En verdad que ha sido un gozo escuchar desde Córdoba lo que Dios está haciendo en Jesús María. Nosotros pudimos estar aquí hace casi un año, más de un año de hecho. Éramos recién llegados de Venezuela y pudimos venir acá a la ordenación del pastor Alejandro y conocer la iglesia, y desde entonces teníamos mucho deseo de volver y conocerlos un poco más, y es un privilegio para mí poder estar aquí y compartir la palabra esta mañana. Por favor, acompáñenme en oración. Padre, te damos gracias, oh Rey eterno, por tu bondad, por tu fidelidad, por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque aquí tú tienes un pueblo que compraste con tu sangre. Ahora te rogamos que este pueblo pueda ser edificado por tu palabra, Señor. Te ruego que tengas misericordia de mí y que a pesar de mí me uses para la edificación de tu pueblo, para la salvación de los perdidos que puedan estar escuchándonos y para la gloria de tu nombre. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Llénanos de tu Santo Espíritu, Señor, y llevándonos a conocer más tu gracia. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Antes de entrar de lleno en el texto, quisiera hacerte una pregunta que tal vez nunca te hayas hecho. ¿Qué le escribirías a una iglesia en medio del sufrimiento? ¿Qué le escribirías a una iglesia no solo en medio del sufrimiento, sino también en medio de la persecución? Hay muchas cosas que pudiéramos decirle a una iglesia así. Le diríamos tal vez que tenga cuidado con las personas que puedan delatarlos y acusarlos. Le diríamos tal vez que si es posible y si Dios los mueve, que salgan de ese lugar donde están. Podríamos decirles que ahorren dinero y que sean cuidadosos con las amistades, porque hay enemigos cerca. Incluso pudiéramos ser un poco más espirituales y decirles algo que es muy bíblico, y es que todo sufrimiento no se escapa de la soberanía de Dios y que todas las cosas obran para bien. La persecución obra para bien en los planes eternos de Dios, y es una verdad que debemos siempre atesorar. Sin embargo, si quisiéramos saber qué le diría el apóstol Pedro a una iglesia sufriente, no tenemos que especular, porque de eso se trata Primera de Pedro. A lo largo de toda la carta, Pedro busca brindar ánimo a la iglesia, recordándole la salvación gloriosa que tenemos en Cristo y diciéndonos que Jesús no vino solo para salvarnos de la condenación que merecemos, Él también vino para que ahora vivamos diferentes en este mundo. Y esa vida diferente, muy posiblemente, en la soberanía de Dios, nos va a ser objeto de persecución en este mundo. Tarde o temprano va a implicar sufrimiento por persecución. La pregunta es ¿cuándo? Pedro ha venido hablándonos sobre esto en los versículos anteriores. Por ejemplo, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5, Pedro le escribe a la iglesia: mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas. Y más adelante, en el capítulo 3, versículo 14, presta atención a lo que dice Pedro. Él dice: pero aun si sufren por causa de la justicia, aun si sufren porque son creyentes, porque son cristianos, dichosos son, y no tengan miedo por temor a ellos, ni se turben. En el versículo 17 dice: pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal.
Este tema continúa por el resto de la carta, mucho más allá de la sección que veremos hoy en los primeros versículos del capítulo 4. Ahora, nosotros tal vez podamos pensar que esto que vemos en la Biblia es útil, pero que tal vez no aplica tanto para nosotros. Seguramente a ninguno de nosotros, gracias a Dios, nos han golpeado por ser cristianos, o nos han arrestado por ser cristianos, o tal vez nos hayan despedido del trabajo por ser cristianos. Todavía no vemos esa clase de persecución en nuestras vidas posiblemente, y podemos entonces ver que estas palabras de Pedro lucen tal vez un poco exageradas. Pero las palabras de Pedro, las palabras de Dios por medio de Pedro, son un llamado radical y urgente para nosotros también. Nosotros necesitamos este mismo mensaje para enfrentarnos con valentía a las agendas que van en contra de nuestro bien, que van en contra del Evangelio. Necesitamos este mensaje para poder soportar con sabiduría las críticas de nuestros familiares, de la gente en nuestro trabajo, de la gente en la escuela, en la universidad, las presiones constantes del mundo que nos dice, desobedece a Dios. Necesitamos este mensaje para saber cómo reaccionar a los comentarios burlones en redes sociales, al rechazo de familiares y amigos y a las tentaciones a vivir como el resto del mundo para agradarle a la gente. Nosotros somos llamados a estar dispuestos a sufrir por causa de Cristo a medida que hacemos la voluntad de Dios. Pedro nos está diciendo, no importa si ustedes sufren, hagan el bien en adoración a Dios, pues es mejor padecer por hacer el bien que por hacer el mal. Eso es parte del mensaje central en Primera de Pedro, y en nuestro pasaje de hoy vamos a verlo con más detalle. Por favor, acompáñenme en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1. Yo estaré leyendo la Nueva Biblia de las Américas. Es parecida a la Reina Valera en muchas cosas. Dice, por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, ármense también ustedes con el mismo propósito, pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado, para vivir el tiempo que le queda en la carne, no ya para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios, porque el tiempo ya pasado les es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. Y en todo esto se sorprenden de que ustedes no corren con ellos en el mismo desenfreno de disolución y los insultan. Pero ellos darán cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque con ese fin fue predicado el Evangelio aún a los muertos, para que aunque sean juzgados en la carne como hombres, vivan en el Espíritu conforme a la voluntad de Dios. En este pasaje que acabamos de leer, vemos con más detalle tres características del llamado radical de Dios para nuestras vidas. Vemos tres características de ese llamado y una promesa que necesitamos atesorar. Tres características y una promesa. La primera característica que vemos es que nuestro llamado implica disposición a sufrir. Nuestro llamado implica disposición a sufrir. Sufrir si esa es la voluntad de Dios. Si Jesús fue odiado por el mundo, nosotros también vamos a hacerlo. Y si Jesús fue perseguido por el mundo, nosotros también vamos a hacerlo. Tal vez no de la misma manera, pero sí en alguna medida. El mundo no lo conoció a Él, no lo amó a Él, no lo recibió a Él, no nos va a recibir a nosotros. Debemos estar dispuestos a sufrir entonces por eso. Y el primer versículo lo dice claramente. Dice, por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, ármense también ustedes con el mismo propósito, pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado. Presta atención a la primera parte del versículo. Debemos armarnos con el mismo propósito de Cristo. Otras versiones dicen, ármense con la misma forma de pensar.
con la misma mente, con el mismo objetivo, con la misma forma de ver el mundo, con la misma forma de pensar. El Hijo de Dios estuvo dispuesto a sufrir por hacer la voluntad de Dios, y esa fue su antesala a la gloria. Lo mismo ocurre con nosotros, hermanos. Debemos armarnos con esta forma de pensar, no para que Dios nos ame, no para ganarnos la salvación, sino porque Él nos amó primero y envió a Jesús a morir para salvarnos. Como también dice Primera de Pedro en el capítulo 3, versículo 18, dice, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Jesús murió para que nosotros podamos tener comunión con Dios. De eso se trata el glorioso intercambio del que estuvimos cantando hace unos minutos atrás. Y esto es crucial, hermanos. Pedro no habla de sufrir para que Dios nos ame. Él no habla de sufrir para expiar nuestros pecados y ser superiores a los demás. Él está hablando de estar dispuesto a sufrir por hacer la voluntad de Dios en gratitud, en amor a Dios. Hermanos, un corazón que no está dispuesto a sufrir por Cristo es un corazón que no se goza en que Cristo sufrió primero por él. Un creyente que entiende el Evangelio siente más gozo cuando es insultado por el mundo que el gozo que puede sentir un incrédulo cuando tiene los aplausos del mundo. Y no porque los creyentes somos masoquistas, llamamos el sufrimiento, llamamos la persecución. Por supuesto que no debemos amar eso. Pero los creyentes podemos vivir con gozo en medio de eso porque tenemos un Salvador. Tenemos a Cristo con nosotros. Tenemos una herencia incorruptible que nos aguarda y que nos llena de un gozo glorioso. Como dice Primera de Pedro también, en el capítulo 1, versículo 8, Pedro dice, hablando de los creyentes, a quien sin haber visto ustedes lo aman, y a quien ahora no ven, pero creen en Él, creen en Cristo, y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria. Los creyentes tenemos eso, por gracia. Nosotros entonces, en respuesta a este evangelio, necesitamos armarnos con esta forma de pensar que tenía Jesús. Vivir para la gloria de Dios y estar dispuesto a sufrir por eso, si esa es su voluntad. Piensa, por ejemplo, en una armadura, ¿ok? Cuando un soldado de hace siglos iba a las guerras, iba a las cruzadas o algo así, se tenía que colocar una armadura para poder sobrevivir a los golpes que le den las personas, poder sobrevivir a las flechas que le enlacen. En cierto sentido, su vida depende de que se arme con la armadura correcta, que lo pueda salvar de los golpes y las flechas, ¿no es cierto? De manera parecida, nuestra salud espiritual depende que nos armemos con una armadura correcta. Y lo que Pedro está diciendo aquí es que nuestra armadura para soportar con gozo las flechas y los golpes que el mundo nos lance no es una armadura física, es una forma de pensar. Si piensas como Cristo, entonces podrás soportar con alegría e integridad todo lo que el mundo pueda lanzarte. Mientras tú batallas no contra el mundo, sino para ganar al mundo, predicando el Evangelio y reflejándolo en tu vida, en tu carácter, en tu testimonio. Hermanos, no hay flecha que este mundo pueda lanzarnos, ni golpe que este mundo pueda darnos, que pueda derribarnos, si desde antemano estamos dispuestos a sufrir por la voluntad de Dios. Atesorándolo a Él, descansando en su Evangelio, en adoración, en respuesta al amor que Él nos mostró primero. De nuevo, hermanos, esto no significa que debemos ser masoquistas y ir ahí por la calle, péguenme, despídanme del trabajo, soy cristiano. No somos llamados a amar el dolor. De hecho, los creyentes cuando oramos, venga a tu reino, estamos pidiéndole a Dios que acabe con el dolor y el sufrimiento que hay en este mundo. Lo que Pedro está diciendo es que somos llamados a amar a nuestro Señor y a nuestro prójimo en respuesta al Evangelio, conscientes de que ese amor nos va a llevar a sufrir tarde o temprano. Es inevitable.
Entonces, ¿cómo podemos llenarnos de este propósito? ¿Cómo podemos tener la forma de pensar de Jesús? Bueno, busquemos llenar nuestra mente con aquello que Jesús usaba para llenar su mente. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, ¿cómo respondió a él? Respondió con la palabra. Y en su momento de mayor agonía, de mayor persecución, de mayor odio que recibió del mundo, la crucifixión, ¿cómo respondió él? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él ora, el Salmo 22. Y más adelante, justo antes de morir, él dice, en tu mano encomiendo mi espíritu, Salmo 31, versículo 5. Jesús estaba tan lleno de la palabra de Dios que si tú lo pinchabas, brotaba palabra de Dios. Respondía de esa manera. Ella era lo que brotaba de él en sus momentos de mayor dificultad y prueba. Sigamos su ejemplo. Busquemos llenarnos de la palabra de Dios, llenarnos de la mente de Cristo. Y por supuesto, nosotros no podemos hacer esto en nuestras propias fuerzas, porque somos pecadores, porque somos débiles, porque somos inconsistentes en muchas maneras que todavía ni siquiera podemos entender. Pablo decía, por ejemplo, que lo que él quería hacer a veces no lo hacía. Todavía vivimos en la carne, en el sentido de que todavía estamos en un cuerpo propenso al pecado en muchas ocasiones. Pero nosotros podemos orar a Dios y depender de Él. Y decirle, Señor, yo no puedo llenar mi mente con tu propósito por mí mismo. Haz la obra en mí a medida que yo escudriño tu palabra. Nuestra salvación requirió sufrimiento en este mundo que el Hijo de Dios estuvo dispuesto a llevar para que nosotros ahora también seamos hijos de Dios y tengamos comunión con Él, podemos venir a Él, podemos acercarnos a Dios y llamarlo Padre y decir, Padre, ayúdame. Es gracias a lo que Dios hizo en Jesús por nosotros, que ahora nosotros podemos estar tan satisfechos en Dios que podamos soportarlo todo. Ahora presta atención conmigo a la segunda parte del versículo 1. Dice así, pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado. Quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado. ¿Qué significa eso? ¿Significa que los creyentes que sufren ya dejaron de pecar? Por supuesto que no, pues todavía seguimos siendo pecadores. Toda la Biblia y toda nuestra experiencia da testimonio de eso. Más bien, aquí Pedro está diciendo que aquellos que han padecido en la carne, sufrido en este mundo por causa de Cristo, han terminado con el pecado, no en el sentido de que ya son perfectos, sino en el sentido de que han decidido dejar de vivir para el pecado. Hemos decidido dejar de vivir para el pecado. A fin de cuentas, si los creyentes somos perseguidos en el mundo, es precisamente por esto. Porque hemos decidido dejar de vivir como el mundo. Hemos decidido dejar de abrazar la idolatría y la rebeldía que caracteriza a este mundo. Eso nos conduce, hermanos, a la segunda característica de nuestro llamado. La primera característica es que nuestro llamado implica disposición a sufrir. La segunda característica es que nuestro llamado implica hacer la voluntad de Dios. Versículo 2 dice, terminado con el pecado, para vivir el tiempo que le queda en la carne, ya no para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios, porque el tiempo ya pasado les es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. El tiempo que ahora tenemos en la carne, es decir, en este mundo y en este cuerpo, ya no debe ser para que vivamos para las pasiones humanas, las pasiones que antes nos gobernaban, las pasiones que antes nos esclavizaban. Ahora este tiempo es para hacer lo que honra a Dios. Esto es algo que Pedro también viene enfatizando a lo largo de la carta. En el capítulo 1, versículo 14, Pedro dice, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Qué significa esto? Significa
que un cristiano es alguien que cuando conoce el amor de Dios dice, ok, ya he pecado suficiente, ya anduve errante toda mi vida buscando saciar mi corazón con las riquezas de este mundo y aparte de Dios. Ya desperdicié años esclavos de lujuria, mentiras, engaños que prometían hacerme feliz, pero que terminaban dejándome vacío y frustrado con la vida. Ya he pasado demasiado tiempo con ídolos, poniendo toda clase de cosas en el primer lugar de mi vida en vez de colocar a Dios. Y esas otras cosas, cuando las ponía en el primer lugar, me drenaban la vida en vez de darme vida, en vez de llenarme de gozo. Ya basta, ahora vivo para el Dios que me ama. Así es como un cristiano responde a la conversión. Un cristiano es alguien que puede decir eso y que lo ha dicho. Renuncia al pecado para hacer la voluntad de Dios, buscando su mayor deleite en Él. Un cristiano es como el hijo pródigo que se da cuenta de que ha estado tratando de saciar su vida con la comida de los cerdos cuando sabe que en la casa de su padre tiene alimento y lo tiene todo a Él, tiene la presencia del Padre. Por eso un cristiano le dice ya no más al pecado y le dice sí a la voluntad de Dios. Ahora, tal vez tú no has estado en pecados tan evidentes como los que menciona este pasaje, habla de orgías, de borracheras, pero la verdad es que todos hemos pecado buscando saciarnos con cualquier otra cosa aparte de Dios. La Biblia lo dice, todos somos pecadores, pero cuando todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios. Unos pecan con orgías e idolatrías visibles, como muestra Pedro, y otros lo hacen de otras maneras más sutiles. Por ejemplo, ostentando buenas obras para sentirse superior a los demás y no en gratitud y adoración a Dios. Ese fue el pecado de los fariseos, por ejemplo. Algunas personas pecan en lujurias y borracheras, otras pecan en chismes, o atesorando el dinero, el poder, o poniendo sus esperanzas en algún partido político o equipo de fútbol incluso. El pecado es el mismo en todas sus formas, hermanos. Y debemos vivir apartándonos de él. El Señor no negocia su santidad, ni la santidad que exige de su pueblo. Al mismo tiempo, cuando leemos este texto, debemos recordar que la voluntad de Dios no es simplemente apartarnos del pecado, sino que persigamos también activamente lo que es bueno, como Pedro también viene diciendo en la carta. Por ejemplo, en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 12, dice: mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquellos que les calumnian como malhechores, ellos, por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. O sea, vive con integridad para que quienes te calumnian algún día puedan dar adoración a Dios por tu vida. Qué tremendo. En el versículo 15 del mismo capítulo 2, Pedro dice: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo ¿qué? Que haciendo bien ustedes hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Hermanos, nosotros no hacemos callar la ignorancia del mundo solo apartándonos del pecado, sino también haciendo el bien incluso aunque nos duela, incluso aunque nos persigan. Y también en el capítulo 3, versículo 8, Pedro dice: en conclusión, sean todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fueron llamados con el propósito de heredar bendición. De eso se trata la voluntad de Dios, hermanos. No se trata simplemente de apartarnos del pecado, sino de perseguir lo bueno. El propósito entonces de nuestro texto de hoy no es simplemente llamarnos a estar dispuestos a sufrir por Cristo, sino también recordarnos que cuando sufrimos mientras hacemos el bien, vamos a poder ganar a personas del mundo para Cristo. Vive de tal manera que cuando el mundo te haga daño por ser creyente mientras haces el bien, otros puedan reconocer que hay algo diferente en ti y quieran eso también. También deseen ese gozo que
que te lleva a perseverar en la prueba y se pregunten cuál es tu secreto, y cuando te pregunten cómo haces para vivir así, a pesar de que el mundo te critique, tú puedas decirle, ok, hay una buena noticia, y es la noticia del Evangelio, es la noticia del amor de Dios mostrado en la cruz y en la resurrección, hermanos. Nosotros no ganamos al mundo actuando como el resto del mundo. Somos llamados a ser fieles, no a ser populares. Y solo cuando somos fieles es que entonces vamos a poder marcar una diferencia que sea usada por Dios en su voluntad y en su soberanía para atraer a pecadores a Él. Esta es la segunda característica entonces. Nuestro llamado implica hacer la voluntad de Dios. Ahora vayamos a la tercera. Nuestro llamado implica que tenemos oposición. Ya hemos venido hablando de eso, ya Pedro viene hablando de eso, pero aquí lo hace muy claro. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 4, dice Pedro, y en todo esto se sorprenden, el mundo se sorprende de que ustedes no corren con ellos en el mismo desenfreno de disolución y los insultan. La gente se va a escandalizar, se va a sorprender de que no vivamos como ellos y nos van a insultar. Nos van a perseguir por eso. Y como hemos visto, este mensaje es recurrente en Primera de Pedro a lo largo de toda la carta y también es algo que vamos a experimentar en alguna manera en nuestras vidas. Si nos oponemos al matrimonio homosexual porque creemos que eso va en contra del diseño de Dios y que eso le quita el gozo a las personas y que eso es pecado, ¿cómo nos llama la gente? Intolerantes, retrógradas. No sé si lo pronuncié bien, retrógradas. Si nos oponemos a la liberación sexual, somos gente aburrida y de mente cerrada que no disfruta la vida. Nada de esos insultos deben sorprendernos. Sin embargo, hay cierta oposición menos ruidosa que deberíamos esperar si en verdad somos creyentes. En el libro La Santidad de Dios de R.C. Sproul, buenísimo, lo recomiendo, el autor narra una historia corta que me gustaría leerles brevemente. Dice así: hace unos años, uno de los principales golfistas profesionales fue invitado a jugar con Gerald Ford, que entonces era presidente de los Estados Unidos, Jack Nicklaus y Billy Graham, un predicador que tal vez ustedes conocen o han escuchado de él. El golfista estaba asombrado de jugar con Ford, con el presidente, y con Billy Graham. Después de que terminó la ronda de golf, uno de los otros profesionales vino al golfista y le preguntó, pues, ¿cómo te fue jugando con el presidente y con Billy Graham? Y el profesional desató un torrente de maldiciones y disgustado dijo, yo no necesito que Billy Graham llene mi religión de garganta. Dicho eso, giró sobre su talón y se dirigió como una tromba hacia el terreno de práctica. Su amigo siguió al airado golfista, el cual comenzó a lanzar furiosamente las pelotas con su palo de golf. Su cuello estaba rojo y parecía como si humo saliera de sus orejas. Su amigo se sentó sobre una banca y observó sin decir nada. Después de unos minutos, cuando la ira del golfista se disipó, su amigo le preguntó calmadamente, ¿Billy Graham fue rudo contigo allí? El golfista suspiró avergonzado y dijo, no, ni siquiera mencionaba el tema de la religión, yo simplemente jugaba mal. Ahora escucha este comentario del autor del libro, dice, ¡qué extraño! Billy Graham no había dicho ni una palabra sobre Dios, sobre Jesús o la religión, pero el profesional había salido tronando después del juego, acusando a Billy de atosigarlo con religión. ¿Cómo se puede explicar esto? Realmente no es difícil. Billy Graham no tuvo que decir nada, él no tuvo que darle una mirada de lado
al profesional para hacerlo sentir incómodo. Billy Graham está tan identificado con la religión, tan asociado con las cosas de Dios, que su mera presencia es suficiente para sofocar a una persona impía que huye cuando nadie lo persigue. Fin de la cita. Wow. Por supuesto, hay mucho debate en torno a Billy Graham porque su doctrina a veces no era la más bíblica. Pero esto es un ejemplo muy claro de lo que Pedro explica en este texto, hermanos. Somos llamados a vivir tan asociados a la santidad, tan asociados con Dios, que nuestra sola presencia sea un escándalo en este mundo. Se sorprendan y nos insulten por eso. Vivamos de tal forma que cuando entremos a un salón de trabajo, por ejemplo, y nuestros compañeros de trabajo estén viendo pornografía o haciendo un chiste vulgar, o si eres mujer, tus compañeros o vecinos estén hablando chismes, inmediatamente tengan que parar. Tengan que apagar la pantalla, tengan que dejar de decir el chiste, tengan que dejar de seguir con los chismes y luego digan de ti, esta persona religiosa es un aguafiesta. Seamos esta clase de aguafiestas, hermanos. Y lo mismo en tu hogar o en la universidad. Piensa en esto, hermano. Si nuestra presencia no resulta un escándalo para las personas que nos rodean, si nadie se sorprende de nuestra forma de vivir, ¿será porque la gente que nos rodea de repente se volvió cristiana? ¿O será que hay un problema con nuestro testimonio y nuestra forma de vivir? Es una buena pregunta para hacernos y que nos confronta, hermanos. ¿Cómo estamos viviendo de tal manera de que nuestra presencia realmente sea un escándalo para la gloria de Dios? Recordemos siempre que seguir a un Salvador que experimentó oposición de parte del mundo nos va a llevar a experimentar oposición también, hermanos. Esta es una característica crucial de nuestro llamado radical. Es por eso que una de nuestras tentaciones constantes, hay dos tentaciones constantes que vamos a tener. La primera va a ser responder al mundo con la misma moneda. Me insultan, yo insulto. Me pegan, yo pego. La segunda va a ser negar al Señor y ocultar nuestra fe. Pedro entiende ambas tentaciones. Este fue el apóstol que cuando lo golpearon y querían arrestar a Cristo, sacó cuchillo y le cortó una oreja a un guardia. Pero también fue el apóstol que negó al Señor. Él conoce ambas tentaciones. Él conoce la tentación de responder con la misma moneda y la tentación de negar al Señor. Y Él tiene algo para decirnos. Él tiene algo para decirnos que nos va a ayudar a soportar ambas tentaciones y que nos va a ayudar a soportar la oposición. Y esa es la promesa final que vemos en nuestro pasaje. La promesa final de que Dios juzgará a vivos y a muertos. Versículo 5 dice Pedro: pero ellos, los que nos insultan, ellos darán cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. En otras palabras, Pedro está diciendo, somos llamados a estar dispuestos a sufrir por Cristo a medida que hacemos la voluntad de Dios, y esta posición va a ocurrir tarde o temprano. No te preocupes, Dios va a juzgar. Dios hará justicia. Dios hará justicia. Estas palabras nos recuerdan el mismo ejemplo del Señor Jesús que Pedro dice antes en la carta. Nuestro Señor no pagó con la misma moneda a quienes le hicieron daño. Él se encomendó a Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 20, dice: pues qué mérito hay si cuando ustedes pecan y son tratados con severidad, lo soportan con paciencia. Pero si cuando hacen lo bueno sufren por ello y lo soportan con paciencia, esto haya gracia con Dios. Porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Este es nuestro mayor ejemplo.
Porque cuando alguien nos insulta en redes sociales por ser creyentes, o nos hace daño en el trabajo, o traiciona nuestra amistad y confianza, o se burla de nosotros en la calle o en la televisión por seguir a Jesús, lo que nosotros solemos pensar es que si nosotros nos quedamos callados y soportamos eso, la persona se va a salir con la suya. Eso es lo que nosotros solemos pensar. Por eso queremos hacer justicia. Por eso a veces nos hemos tentado a responder de la misma manera. Y la cosa es peor cuando el daño te lo hace alguien en privado y tú lo pasas por alto y luego piensas que nadie se va a dar cuenta de la clase de persona que es esa que te hizo daño a ti. Nos enoja pensar que nadie va a ver las injusticias que nos hacen. Pero Dios sí está mirando. Y nadie se va a salir con la suya delante de Él. Y esto es lo que debería llevarnos a tener compasión por esas personas que nos hacen daño. Yo no sé qué piensas tú de esto, pero esto es un llamado radical. Porque, por ejemplo, en redes sociales todo el mundo es rápido para insultar y responder a otros. Es increíble. En la calle o en internet, si hacemos el bien a nuestros enemigos, vamos a ser vistos como idiotas. Porque nadie hace eso en este mundo. Y hasta algunos cristianos nos pueden criticar por eso. Algunos cristianos pueden decir, oye, qué ingenuo eres. O sea, tienes que perdonar, pero no tanto. Pero si tú eres creyente, debes entender que Dios hará justicia. Tú preocúpate por hacer el bien. Dios se encarga de hacer justicia. Ese es nuestro llamado, hermanos. La realidad del juicio venidero para vivos y para muertos es tan seria que el pasaje termina diciendo que es por causa de ese mismo juicio que el evangelio es predicado y que la gente necesita escucharlo. Versículo 6 dice, porque con este fin, recuerden, Dios juzgará todo, dijo en el versículo antes, porque con este fin fue predicado el evangelio aún a los muertos, para que aunque sean juzgados en la carne como hombres, vivan en el espíritu conforme a la voluntad de Dios. Ahora, seamos honestos, este pasaje luce extraño a primera vista. Dice que por esta causa, por causa del juicio venidero, el evangelio fue predicado a una gente que está muerta, para que aunque sean juzgados en la carne, es decir, en esta vida, como los hombres, puedan vivir en el espíritu. Entonces, cuando vemos este pasaje, una pregunta que debemos hacernos es ¿a qué se está refiriendo exactamente? Y la verdad es que el mismo pasaje nos ayuda. Alguien que vive en el espíritu conforme a la voluntad de Dios es alguien que ha creído el evangelio. Así que aquí el apóstol evidentemente está hablando de creyentes. De hecho, esta misma expresión suena muy similar a lo que dice sobre Jesús unos versículos atrás. En el capítulo 3, versículo 18, Pedro dice que Jesús fue muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Entonces, aquí en 1 de Pedro 4:6, leemos de personas que aunque fueron juzgadas en la carne como hombres, es decir, pasaron por algo que es común a todos los hombres en algún momento, estas personas ahora viven para Dios en el espíritu. Así que Pedro está hablando de creyentes que ya partieron con el Señor. Él mismo está diciendo que son personas que ahora están muertas. En otras palabras, hermanos, el evangelio les fue predicado a ellos mientras estaban vivos, para que luego de que hayan muerto puedan vivir para siempre con Dios. Y uno dice, ¿por qué Pedro está cambiando el tema? Él está hablando de que la gente nos va a perseguir y que debemos hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué ahora Pedro está diciendo esto? ¿Cómo se relaciona esto con lo que Pedro está diciendo anteriormente? Parece que se sale del tema, pero en realidad tiene todo el sentido del mundo. ¿Por qué? Porque una de las razones por las que la gente se burla de nuestra fe es porque creen que todo esto de la vida eterna es un engaño. Muchas personas piensan, no lo dicen de esa manera, pero piensan en lo profundo de sus corazones, ¿para qué voy a abandonar los placeres de este mundo si al final me voy a morir? Para eso vivo como yo quiera ahora. Los mismos cristianos, tan religiosos que son, van a la iglesia, pasan vida en la iglesia y al final se mueren y van al cementerio como todos los demás. Esa es la crítica común que muchas personas le hacían a los cristianos en el primer siglo. Tanto de seguir al Señor y al final se murió igual. Pero Pedro está diciendo que sí habrá un juicio.
que sí hay una vida eterna y que precisamente por eso el Evangelio es predicado, para que aunque muramos en este mundo podamos presentarnos delante de Dios, no para ser condenados, sino para vivir junto a Él por siempre. Este es un consuelo enorme, es un consuelo tan grande, hermanos. Lo peor que la gente puede hacerte en realidad, lo único que hará será acercarte más a Dios. Y llegará el día, hermanos, en que Dios juzgará todas las cosas, ¿sí? Y limpiará toda lágrima y sanará todo mal que te hayan hecho, toda herida, y verás por fin a aquel a quien amas sin haberlo visto todavía y quien murió por ti para darte vida. Nada en el mundo se compara con Cristo, hermanos. Nada en el mundo se compara con la esperanza que tenemos. La resurrección gloriosa de Cristo garantiza que la muerte no tiene la última palabra porque Él la derrotó. Pero esta verdad, así como es un consuelo para nosotros, también es una advertencia para quienes no han creído el Evangelio y todavía buscan saciar sus vidas con el pecado, buscando en otras partes el gozo que solo Dios puede dar. Si no has creído el Evangelio, eres llamado a hacerlo ahora. Eres llamado a reconocer que ya has vivido demasiado tiempo extraviado, ya has vivido demasiado tiempo perdido, ya has vivido demasiado tiempo comiendo de la comida de los cerdos. Eres llamado a vivir para la voluntad de Dios. Este llamado es radical y muchas personas te odiarán por tomar este camino, pero no te preocupes, Dios hará justicia y se encargará de que todo valga la pena. Nosotros podemos estar seguros de que luego de estar 5 minutos en el cielo, en su presencia, habremos deseado vivir más entregados a Dios mientras estábamos en la tierra. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por este llamado radical que tú nos haces, Señor. Concédenos ser personas dispuestas a hacer tu voluntad de tal forma que incluso si otras personas se burlan de nosotros, nos persigan, nosotros podamos estar satisfechos en ti y podamos soportarlo todo, Señor, confiando en tu gracia, descansando en tu juicio y haciendo el bien como tú nos llamas a hacerlo, Señor. No para combatir contra el mundo, sino combatiendo para ganar al mundo. Y si alguien aquí, Señor, no ha creído tu evangelio, obra, Señor, en su corazón, que pueda conocerte y estar satisfecho en ti y vivir la alegría de descansar y caminar en tu voluntad. Te pedimos esto en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias. Noble sostén de la esperanza mía, fuente de vida.